Buenos días, ministro. Muchísimas gracias por el espacio de entrevista aquí. Cuéntanos un poco sobre las detenciones que hasta el momento ya se tiene registrada de personas por estas movilizaciones y tal vez si ya podemos saber quién podría ser el mediador entre la CONAIE y el Ejecutivo para poder parar estas movilizaciones. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Efectivamente, pues ayer yo creo que fue un buen día. Al final del día pues hubo una manifestación sobre todo alrededor del centro histórico en lo que se refiere a Quito y eso obligó a tomar algunas medidas, pero nada mayor. Hoy día pues están anunciados otros grupos políticos que quieren manifestarse y organizaciones y nosotros vamos a cumplir con lo que dice la Constitución. Ellos perfectamente tienen el derecho a la protesta pacífica, sin vandalismo, sin afectar a la seguridad de las personas, sin afectar a los bienes públicos ni tampoco a los bienes privados, y vamos a velar porque así sea. Nosotros como gobierno, lo hemos dicho desde el primer momento, estamos abiertos al diálogo, representamos a 17 millones de ecuatorianos, somos un gobierno democrático, sabemos lo que ha sucedido en el país y de qué tanto atrás venimos, hemos combatido algunos problemas, falta combatir otros, pero no vamos a permitir que nadie caotice el país. Ayer ya se había hablado sobre esta posible mediación, ministro. ¿Se tiene tal vez ya alguna organización que pudiese ser este mediador entre la CONAIE y el Ejecutivo? Han habido algunas organizaciones, pero prefiero reservarme el nombre porque me han pedido discreción. Algunas organizaciones que se han propuesto para llevar a cabo la mediación. Nosotros estamos a la expectativa. Siempre hemos dicho que por nuestra parte no hay ningún inconveniente, así que estamos esperando que se cursen las comunicaciones adecuadas, se hagan las consultas respectivas y estamos tranquilos. Pero insisto, nosotros estamos aquí para representar el interés de 17 millones de ecuatorianos y además sabemos, y yo sí le digo a la gente, sabemos lo que ha pasado en el país. Veníamos de un país quebrado, con una deuda de 7.000 millones. Veníamos de un país con una pandemia sanitaria que había matado a mucha gente. Veníamos de un país con problemas de seguridad muy importantes. Tenemos un año en el poder. Algunas cosas hemos podido solucionar, otras definitivamente faltan. Pero lo peor que puede pasar ahorita es que determinados grupos políticos no entiendan el momento en que vivimos y no entiendan el rol de ellos dentro de ese momento. No es el momento para calentar las calles ni para actuar contra la seguridad de las personas, contra la seguridad de los bienes. Es el momento de trabajar en conjunto. Nosotros no somos indiferentes, nosotros escuchamos. Por ejemplo, hemos empezado a pagar la deuda histórica del IES, que son algunos miles de millones de dólares, ya desembolsamos 120 millones hace 2 semanas. Por ejemplo, hemos dado un crédito ya por 100 millones para el sector agrícola, al 1% a 30 años plazo y vamos a desembolsar 100 millones más. Por ejemplo, hemos tomado medidas para modernizar el sistema hospitalario del país y sobre todo el sistema de entrega de medicinas a través de la externalización. Y vamos a seguir desarrollando otras acciones. Por ejemplo, hemos impulsado el bono para las madres que están en proceso de gestación e incrementado el bono de desarrollo humano. La gente tiene que saber estas cosas porque estamos trabajando por ustedes y sabemos lo que han sufrido, pero lo que no podemos permitir es que el país se pare. Ministro, pero la mediación es el único camino porque no se habla directamente con la CONAIE, no se habla directamente con Leonidas Diza. Estamos hablando ya del 4.º día de paralización. Podrían haber hablado estos 3 días posteriores. ¿Ha habido algún acercamiento? Bueno, lo que pasa es que él también estaba teniendo que afrontar procesos judiciales y después él ha tenido su agenda política también. ¿Pero han intentado este acercamiento por parte del gobierno? Nosotros estamos a la expectativa de que se produzca la mediación y hemos evidenciado de forma clara que estamos dispuestos a esta mediación. Pero para mediar se necesitan 2 partes, o más bien 3, porque uno es el que media y las otras 2 partes son las que escuchan. Nosotros ya hemos dejado claro que tenemos toda la predisposición para escuchar y para dialogar, pero también se necesita la receptividad de la otra parte. Pero, ministro, quiere bajarse el presidente, eso es lo que ha dicho la CONAIE y la gente que está dentro de estas movilizaciones. ¿Ustedes como gobierno están conscientes de eso? ¿Se puede mediar cuando hay una parte que lo que busca es la desestabilización política del país? Pero ¿cuál es la alternativa en un Estado democrático? La democracia siempre tiene que elevarse por encima de quienes no creen en ella. Los gobiernos republicanos tienen que entender, y nosotros lo entendemos, que hay gente que no necesariamente le gustan las reglas del juego democrático, pero nosotros estamos aquí por 17 millones de ecuatorianos y eso nos obliga a una exigencia mayor. Sabemos que en estos tiempos también hay una guerra psicológica con un montón de información falsa, real, exagerada, minimizada, que existe en redes. Y yo también quiero decirle a la ciudadanía que deben informarse a través de los canales oficiales. No crean todo lo que dicen en redes porque no es cierto. Hay muchas cosas que son de otra época, otras que son falsas y otras que están exageradas. Y lo que sí tienen que tener claro es que aquí hay un gobierno que representa sus intereses. Hay un gobierno que escucha.
hay un gobierno que quiere el progreso del país. E independientemente de cuáles sean las acciones de los diferentes grupos, hay un gobierno que está dispuesto a sentarse a conversar. ¿Pero cuándo? Porque ya estamos en el cuarto día de protestas. ¿Cuándo empezará este diálogo? ¿Cuándo se concretará los mediadores? No puedo darle esa fecha, ni puedo darle ese momento, porque como le dije, somos dos las personas que se necesitan para poder conversar. Y nosotros ya hemos estado claros que sí estamos dispuestos, pero el cuándo depende también de que la otra parte tenga su predisposición, porque yo no puedo agarrarlo y sentarlo en una silla y ponerlo ahí en el palacio y decirle, ok, conversemos, porque si no existe la predisposición de la otra parte, eso es muy difícil. Entonces, en la realidad, en la práctica, es que las partes en conflictos deben mostrar su predisposición para dialogar. Por nuestra parte, existe. Estamos esperando de que ellos también evidencien que existe también de parte de ellos. Pero ¿y el gobierno por qué no da este primer paso? Que es algo que en la ciudadanía se preguntan. Ustedes han dicho, sí, Carondelet está con las puertas abiertas, pero la CONAIE dice, nosotros no vamos a ir allá, sino que vengan acá, y el gobierno todavía se mantiene como en un solo lado. ¿Por qué, ministro? Nosotros no hemos dicho que no vamos a ir allá. Y tampoco hemos dicho que no tenemos esa predisposición. Hemos dicho que estamos dispuestos a conversar y ha habido conversaciones cruzadas de algunos actores en determinados momentos. Pero lo cierto también es que debe haber una doble predisposición. Y nuestra obligación es proteger a los 17 millones de ecuatorianos. También nuestra obligación es buscar la manera de solucionar los problemas. Y tenemos esa predisposición para hacerlo. Pero insisto, no podemos obligar a nadie a sentarse. Pero sí estamos dispuestos y sobre todo con las herramientas adecuadas para poder ir solucionando los problemas. Ministro, quisiera cambiar de tema debido al tiempo y es por este audio que ayer se filtró, digamos, en una plataforma digital en donde se podría ver una posible intromisión del Ejecutivo en la función judicial. Ya se ha pronunciado el presidente Guillermo Lasso, sin embargo, la pregunta es, ¿va a haber tal vez alguna otra acción en materia judicial? Es decir, tal vez una denuncia por este audio que se ha filtrado. Nosotros no nos entrometemos con la función judicial. Lo hemos dicho desde el primer día de gobierno. En algunos momentos ha habido decisiones importantes que han debido adoptarse y alguna vez nos han solicitado nuestra opinión, pero jamás nuestra intromisión. El presidente de la República respeta el Estado de Derecho, respeta la separación de poderes, lo hemos dicho desde el día 1, con sentencias que nos han gustado y sentencias que no nos han gustado, con algunas que nos parece que se ajustan a los principios de derecho y a la ley y otras que nos parece que son irregulares. Pero independientemente de eso, nuestro comportamiento sigue siendo el mismo. Nosotros no tenemos nada que ver con las decisiones judiciales, para eso están los jueces. Apoyamos el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura, así como de las instituciones de administración de justicia, y tenemos que manejarnos conforme a esos parámetros. ¿Se va a poner tal vez alguna acción, es decir, alguna denuncia por este audio o se quedará tal vez solo en esta declaración? Por lo pronto es solamente una declaración, no hay absolutamente nada sustancioso que nos haga llevar a cabo una denuncia. Tendremos que ver cómo se desarrollan las cosas en los próximos días, pero nuestra actitud sigue siendo invariable. Si vemos que eso representa alguna contingencia para la imagen o la seriedad de credibilidad de la palabra del presidente, seguramente interpondremos alguna acción. Pero por ahora yo creo que toda la ciudadanía tiene claro que somos un gobierno que respeta el Estado de Derecho y sobre todo respeta las diferentes funciones. La Asamblea Nacional ya ha hecho varias convocatorias para comparecer a los vocales de la Judicatura por este audio. En el caso de que los convoquen a ustedes o al mismo presidente, ¿asistirán a la Asamblea? Sí, claro, tenemos que asistir. Es lo que forma parte de un sistema constitucional. Tendremos que evidenciar cuáles son nuestros argumentos, pero al final del día son muy simples. No tenemos nada que ver. No hemos incidido en ninguna decisión, no existe ningún involucramiento ni del presidente ni de sus funcionarios en relación con este asunto. ¿El presidente no tenía la intención de mantener a Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea? El presidente, al igual que nosotros, al igual que el Ministerio de Gobierno, siempre hemos dicho que le apostamos a la institucionalidad. Y la institucionalidad significa que las autoridades cumplan el periodo para el cual fueron electos. Esa ha sido nuestra posición invariable. Ahora, independientemente de que esa decisión o independientemente de que esa intención se plasme o no, ya es un asunto de otras instituciones. Nosotros, como hemos dicho, siempre hemos reforzado y apostado a la institucionalidad. Muy bien, muchísimas gracias, ministro, por su presencia aquí. Nosotros tenemos que despedirnos, amigos televidentes, pero recuerden estar informados a través de Ecuador TV con las emisiones especiales que realizaremos a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Muchísimas gracias, ministro. Muchas gracias. Buen día para todos. Gracias.